Hay un tipo de persona que no encaja fácilmente en el ruido del mundo. Escuchan más de lo que hablan, observan cómo cae la luz y piensan en cómo el tiempo se mueve, cómo todo cambia constantemente. Hacen pausas antes de responder, no porque estén inseguros, sino porque están evaluando 10 posibilidades a la vez. Son los pensadores profundos, los que pasan más tiempo dentro de sus mentes que en conversaciones. Y si alguna vez has conocido a uno, sabes que son diferentes, que hay algo en ellos que no terminas de entender, porque pensar profundamente no es solo inteligencia, es sensibilidad, es ver las capas de las cosas que la mayoría pasa de largo, es regalo y maldición. Estas personas no solo ven un árbol, ven cómo está enraizado, cómo se inclina hacia la luz, cómo su vida refleja la propia. Encuentran metáforas en todo. Una conversación se convierte en estudio de emociones, un silencio en pregunta, una mirada en historia completa, y mientras los demás reaccionan, ellos observan, piensan, y cuando están listos para hablar, la conversación ya siguió adelante, entonces se quedan en silencio, y la gente lo confunde con desinterés, cuando es profundidad. Si este tipo de temas te interesan, suscríbete, activa las notificaciones y deja un comentario. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres uno de ellos? Porque hoy vamos a explorar la psicología de los pensadores profundos. ¿Cómo funciona su cerebro? ¿Por qué ven el mundo diferente? ¿Por qué sufren tanto? ¿Y por qué el mundo los necesita? Aquí está lo que nadie les dice. Su cerebro está literalmente cableado diferente. Tienen una red neuronal más activa que en la mayoría. Se llama Default Mode Network, la misma que se enciende durante la creatividad, la imaginación o la memoria. Su mente es tormenta constante de conexiones, tejiendo, comparando, reflexionando sin parar. Pero esa habilidad puede aislarlos, paralizarlos, convertir cada momento en análisis infinito. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es que los pensadores profundos no están simplemente pensando demasiado, están viviendo en realidad diferente, donde cada detalle importa, donde cada emoción tiene capas, donde el silencio habla más fuerte. Empecemos por entender qué pasa realmente en sus cerebros. Empecemos por algo fundamental, algo que cambia completamente cómo entiendes a estas personas. Los pensadores profundos no están eligiendo pensar así, no se levantan cada mañana y deciden, hoy voy a analizar todo en exceso. Su cerebro está literalmente construido diferente, estructuralmente, funcionalmente. Y esto no es metáfora, es neurociencia medible. Hay una red en el cerebro llamada Default Mode Network, la red por defecto. Y en los pensadores profundos, esta red está extraordinariamente activa. ¿Qué hace esta red? Se activa cuando la mente está en reposo, cuando no estás enfocado en tarea externa, cuando estás, como dicen, perdido en tus pensamientos. Para la mayoría de las personas esta red se enciende ocasionalmente cuando van en el coche, antes de dormir, en la ducha, pero para los pensadores profundos esta red está funcionando casi constantemente, como radio que nunca se apaga del todo, siempre de fondo, siempre procesando. Y esta misma red es la que se activa durante creatividad, durante imaginación, durante memoria autobiográfica, durante todo lo que hace que seamos humanos conscientes de nosotros mismos. Entonces estos cerebros están viviendo en estado constante de introspección, de reflexión, de conexión de ideas. No pueden apagarlo. Es como pedirle a alguien que deje de respirar. Es automático, es parte de cómo están cableados. Y aquí hay algo fascinante. Los estudios de neuroimagen muestran que las personas con alto pensamiento reflexivo tienen conexiones neuronales más fuertes entre las regiones emocionales y analíticas del cerebro, específicamente entre la amígdala, el centro emocional, y el córtex prefrontal, el centro del razonamiento. ¿Qué significa esto? Significa que literalmente piensan y sienten al mismo tiempo. No pueden separar uno del otro. Cuando algo pasa, no solo lo analizan lógicamente, lo sienten emocionalmente mientras lo analizan, y analizan por qué lo sienten mientras lo están sintiendo. Es como tener dos procesadores funcionando simultáneamente todo el tiempo.
Y esto explica por qué los pensadores profundos tienen esa capacidad única de ver conexiones que otros no ven. No, porque su cerebro está constantemente buscando patrones, constantemente tejiendo relaciones entre ideas aparentemente no relacionadas. Ven un atardecer y piensan en mortalidad. Escuchan una canción y recuerdan conversación de hace años. Leen una frase y la conectan con experiencia personal, con libro que leyeron, con emoción que sintieron. Es red infinita de asociaciones y es hermoso, pero también es agotador. Ahora, hay otro concepto crucial para entender a estas personas. Se llama metacognición. Metacognición es la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento, de observar tus propios procesos mentales desde afuera. La mayoría de personas usa metacognición ocasionalmente. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me siento así? Los pensadores profundos viven dentro de metacognición. Están constantemente observándose a sí mismos pensar. Es como tener cámara filmándote las 24 horas, siempre conscientes de sus propios procesos mentales, siempre analizando por qué piensan lo que piensan, sienten lo que sienten, hacen lo que hacen, y esto los hace increíblemente autoconscientes. Entienden sus patrones, reconocen sus sesgos, ven sus contradicciones con claridad brutal, pero también los hace propensos a la duda, porque cuando eres consciente de todo, también ves todas tus imperfecciones en alta definición. No solo cometí error, sino cometí error. Sé exactamente por qué lo cometí, veo el patrón que me llevó ahí, entiendo las heridas de infancia que contribuyeron y ahora estoy analizando si este análisis mismo es productivo o destructivo. Es loop infinito y puede ser paralizante, pero vamos a hablar primero del lado brillante, porque hay lado brillante real, profundo, valioso. Los pensadores profundos tienen capacidad única de empatía, y no estoy hablando de empatía superficial, estoy hablando de empatía estructural, porque su cerebro está constantemente leyendo señales emocionales, están notando microexpresiones faciales, cambios sutiles en tono de voz, pausas que revelan inseguridad, palabras elegidas que traicionan miedo. Ven lo que no se dice, escuchan lo que se oculta detrás de las palabras. Y no es que sean psíquicos, ¿sabes? Es que están prestando atención a nivel que la mayoría de personas simplemente no opera. Mientras otros escuchan contenido, ellos escuchan contexto. Mientras otros ven comportamiento, ellos ven motivación. Mientras otros aceptan respuesta, ellos cuestionan por qué esa respuesta específica fue dada de esa manera específica. Es detective emocional trabajando tiempo completo y esto los hace compañeros increíbles, amigos profundos, parejas que realmente ven, porque cuando pensador profundo te escucha, no está esperando su turno para hablar, está absorbiendo cada capa de lo que estás diciendo, está sintiendo tu emoción, está entendiendo tu perspectiva desde adentro. No juzgan rápidamente, porque ven complejidad en todo. Entienden que cada persona es producto de 1000 experiencias invisibles, que cada comportamiento tiene raíces profundas. Entonces perdonan fácilmente, pero olvidan raramente, porque las lecciones se graban profundo. Ahora, hablemos de creatividad, porque aquí es donde los pensadores profundos realmente brillan. Muchos de los artistas, científicos, filósofos más influyentes de la historia fueron pensadores profundos. Einstein, Da Vinci, Jung, Dostoyevsky, Virginia Woolf, Nikola Tesla, ¿qué tenían en común? Capacidad de ver conexiones invisibles, de hacer preguntas que nadie más estaba haciendo, de quedarse con problema hasta que revelara sus secretos, porque los pensadores profundos no aceptan respuestas superficiales, no les basta con así es como funciona, quieren saber por qué funciona así, qué más podría revelar, qué implicaciones tiene. Su mente es como taladro que sigue perforando capas, atravesando lo obvio hacia lo oculto, hacia las verdades que viven debajo de la superficie. Y cuando encuentran esas verdades, cuando finalmente conectan ideas que nadie había conectado antes, crean algo extraordinario. Arte que toca alma porque viene de comprensión profunda de condición humana. Ciencia que revoluciona porque cuestiona suposiciones fundamentales. Filosofía que transforma porque ve patrones en caos.
Esta es la magia del pensamiento profundo, la capacidad de convertir observación en insight, de transformar experiencia en sabiduría. Pero hay trampa aquí, y la trampa es que esta misma profundidad puede convertirse en obstáculo, porque cuando ves 10 posibilidades en cada decisión, elegir se vuelve agonizante. Cuando entiendes todos los lados de argumento, tomar posición se siente imposible. Cuando reconoces complejidad en todo, simplicidad se vuelve inalcanzable. Entonces los pensadores profundos a menudo luchan con algo que parece paradójico. Saben mucho pero dudan más, no porque sean inseguros, sino porque son conscientes de todo lo que no saben, de todas las variables que no pueden controlar, de todos los resultados que no pueden predecir. Y esa consciencia, aunque es señal de inteligencia, puede sentirse como maldición. Pero antes de ir al lado oscuro, quiero que entiendas algo más sobre cómo estos cerebros procesan el mundo. Los pensadores profundos tienen lo que los psicólogos llaman procesamiento profundo, no procesamiento superficial. Procesamiento superficial es cuando ves información y la aceptas al valor nominal. El cielo es azul. Ok, siguiente. Procesamiento profundo es cuando ves información y automáticamente empiezas a conectarla con conocimiento previo, a buscar significado más amplio, a cuestionar suposiciones subyacentes. El cielo es azul. ¿Por qué es azul? ¿Siempre fue azul? ¿Qué dice eso sobre atmósfera? ¿Cómo afecta eso a vida en tierra? ¿Por qué los humanos encuentran ese azul hermoso? ¿Es la belleza universal o cultural? ¿Ves la diferencia, no? Un dato simple se convierte en exploración completa. Y esto pasa con todo. Cada conversación es oportunidad de aprender. Cada experiencia es dato para analizar. Cada emoción es puerta a autoconocimiento más profundo. No pueden simplemente vivir, tienen que entender mientras viven. Y esto crea riqueza interna increíble, una vida interior tan vasta que podría ser universo propio. Los pensadores profundos pueden estar sentados en silencio, pero dentro de sus cabezas están explorando galaxias enteras de pensamiento. Están recordando conversación de hace años y finalmente entendiendo lo que la otra persona realmente estaba diciendo. Están reproduciendo decisión que tomaron y evaluando qué revela sobre sus valores. Están imaginando futuros posibles y evaluando probabilidades. Es como tener biblioteca entera, museo completo, laboratorio científico dentro de tu cabeza. Siempre abierto, siempre accesible, siempre activo. Y cuando encuentran a alguien que puede entrar en ese espacio, alguien que también vive en profundidad, la conexión es eléctrica. Porque finalmente no tienen que traducir, no tienen que simplificar, pueden hablar en su lenguaje nativo, el lenguaje de matices, de complejidad, de verdad sin filtros. Esas conversaciones pueden durar horas, pueden saltar de tema en tema pero todo está conectado, pueden explorar ideas abstractas y sentirse más vivos que en cualquier actividad concreta. Porque para pensador profundo, las mejores conversaciones no son sobre información, son sobre significado, sobre por qué las cosas importan, sobre cómo todo se relaciona con todo lo demás. Y cuando encuentran eso, cuando encuentran esa resonancia, se sienten finalmente entendidos, finalmente en casa. Pero esos momentos son raros, porque la mayoría de personas no viven en esa profundidad. La mayoría de personas nadan en aguas superficiales de la vida. Y no hay nada malo con eso. Es más fácil, es más ligero, es probablemente más feliz en muchos sentidos, pero los pensadores profundos están buceando. Están en fondo del océano buscando perlas, y es solitario ahí abajo, porque mientras ellos están explorando profundidades, todos los demás están en superficie disfrutando del sol, y los pensadores profundos miran hacia arriba y ven la luz, pero no pueden quedarse ahí. Algo los jala siempre de vuelta hacia abajo. La necesidad de entender, la necesidad de ver más allá, la necesidad de encontrar verdad debajo de apariencias, es compulsión, es llamado, es bendición y maldición. Ahora quiero hablar de algo que hace a los pensadores profundos únicos en forma que la mayoría de personas no reconoce. Su relación con el tiempo es diferente. Para la mayoría el tiempo es lineal, pasado quedó atrás, presente es ahora, futuro vendrá después. Para pensadores profundos,
el tiempo es más fluido, el pasado está constantemente siendo revisitado, reinterpretado, entendido de nuevas formas, el presente está siendo analizado mientras sucede, el futuro está siendo imaginado en múltiples versiones simultáneas, viven en 3 tiempos a la vez, y esto les da perspectiva única. Pueden ver cómo decisión de hace años llevó a momento actual. Pueden imaginar cómo elección de hoy afectará a versión de sí mismos en una década. Ven conexiones causales que otros pierden. Ven patrones que se repiten a través del tiempo. Ven cómo historia personal se refleja en comportamiento presente. Es como tener vista de pájaro de su propia vida mientras la están viviendo. Y eso es poderoso. Les permite aprender de errores profundamente, les permite anticipar consecuencias, les permite vivir con más intención, pero también significa que nunca están completamente en el ahora. Siempre hay parte de su mente en otro tiempo. Siempre están comparando, contrastando, analizando, y eso puede robarles la simplicidad de simplemente ser. Entonces aquí está el resumen del lado brillante. Los pensadores profundos ven lo que otros no ven, sienten lo que otros no sienten, conectan lo que otros no conectan, son empáticos, creativos, conscientes, son capaces de profundidad emocional e intelectual extraordinaria. Enriquecen el mundo con su arte, su ciencia, su filosofía. Nos recuerdan que hay más en la vida que lo superficial, que vale la pena buscar significado, que las preguntas son tan valiosas como las respuestas. Pero todo esto viene con precio, y ese precio es alto, muy alto, porque el mismo cerebro que les da a estos dones también les da tormentos que la mayoría de personas nunca experimentarán. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, el lado oscuro del pensamiento profundo, la maldición que viene con el don. Vamos a ser honestos, brutalmente honestos. Ahora vamos a hablar de lo que nadie quiere admitir, la parte incómoda, la parte dolorosa, porque pensar profundamente no es solo regalo, es también carga, pesada, constante, a veces insoportable. Y aquí está la primera verdad brutal. Hay diferencia enorme entre pensar profundo y overthinking, y entre overthinking y rumiación patológica. No son lo mismo, y es crucial entender la diferencia. Pensar profundo es buscar significado, es explorar ideas, es conectar conceptos, es creativo, es productivo, es expansivo. Overthinking es preocuparse por el futuro, es anticipar problemas, es prepararse para lo peor, es ansioso, es repetitivo, es limitante. Rumiación patológica es quedar atrapado en loop mental sin salida, es reproducir eventos pasados infinitamente sin llegar a nueva comprensión. Es masticar la misma idea una y otra vez hasta que duela. Es destructivo, es paralizante, es prisión, y el problema es que los pensadores profundos pueden deslizarse de uno a otro sin siquiera notarlo. Empiezan explorando idea interesante, luego empiezan a preocuparse por implicaciones, luego quedan atrapados reproduciendo conversación de hace semanas preguntándose qué significó realmente cada palabra, y de repente, 3 horas después, están exhaustos mentalmente sin haber llegado a ninguna conclusión útil. Es como tener motor que nunca se apaga, y ese motor consume combustible, energía mental, energía emocional, energía física. Los pensadores profundos a menudo están agotados, no por hacer mucho, sino por pensar mucho. Y la gente no entiende eso. ¿Por qué estás tan cansado? No hiciste nada hoy. Pero dentro de su cabeza corrieron maratón, escalaron montaña, navegaron océano tormentoso, solo que nadie lo vio, porque todo pasó internamente. Ahora hablemos de algo específico y doloroso, la parálisis por análisis. Cuando ves 10 caminos posibles, elegir uno se vuelve agonizante, porque cada camino tiene ventajas, cada camino tiene desventajas, cada camino lleva a futuros diferentes. Y el pensador profundo puede visualizar todos esos futuros, puede imaginar cómo cada decisión se desarrolla, puede ver consecuencias en cascada de cada elección. Entonces quedan atrapados evaluando, comparando, pesando, sin poder comprometerse, porque comprometerse con una opción significa renunciar a todas las demás,
y eso se siente como muerte de posibilidades. Mientras otros toman decisiones intuitivamente, rápidamente y siguen adelante, los pensadores profundos quedan atascados en intersección, mirando todos los caminos, incapaces de elegir. Y esto no es indecisión por debilidad, es indecisión por consciencia excesiva, por ver demasiado, es maldición de la claridad. Cuando ves todos los lados de algo, tomar lado se vuelve casi imposible. Y esto aplica a todo, no solo decisiones grandes, decisiones pequeñas también, qué decir en conversación, qué ropa ponerse, qué película ver. Todo se convierte en evaluación compleja. Y mientras evalúan, la vida sigue pasando. Las oportunidades se cierran, los momentos se pierden, porque estaban demasiado ocupados pensando sobrevivir para realmente vivir. Ahora hablemos del aislamiento, porque este es quizás el precio más alto que pagan los pensadores profundos. Viven en un mundo que no opera en su frecuencia, mundo que valora velocidad sobre profundidad, certeza sobre complejidad, simplicidad sobre matiz, y ellos no pueden funcionar así, no pueden apagar su necesidad de profundidad, no pueden fingir que las conversaciones superficiales los satisfacen. Entonces van a reunión social, todos están hablando, riendo, compartiendo anécdotas ligeras, y el pensador profundo está ahí, sonriendo educadamente, asintiendo, pero internamente está muriendo de aburrimiento, o peor, de soledad, porque está rodeado de gente, pero no conectado con nadie, porque la conexión para ellos requiere profundidad, y la profundidad requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requiere confianza, y no pueden confiar rápidamente, porque ven demasiado, notan inconsistencias, detectan falsedad, perciben cuando alguien está actuando en lugar de siendo, entonces se vuelven selectivos, increíblemente selectivos, observan, evalúan, esperan señales de profundidad en otros, y cuando finalmente encuentran a alguien que muestra esas señales, solo entonces abren la puerta, y cuando la abren completamente. No hacen amistad superficial, hacen amistad que explora alma, o no hacen nada, pero esas personas son raras, entonces pasan mucho tiempo solos, y aquí está lo complicado, necesitan soledad, genuinamente, porque la soledad es donde procesan, donde se resetean, donde recuperan energía que el mundo les drena, pero también anhelan conexión profunda, desesperadamente. Entonces están atrapados entre necesitar estar solos y necesitar ser entendidos, entre valorar su espacio interno y desear que alguien entre en él. Es tensión constante y no tiene resolución fácil. Ahora hablemos de algo que los pensadores profundos experimentan intensamente: leer demasiado en todo, su habilidad para ver patrones, para notar detalles, para conectar información, puede convertirse en trampa, porque cuando tienes microscopio tan potente empiezas a ver cosas que no estaban destinadas a ser vistas tan de cerca. ¿Alguien no responde mensaje? La mayoría de personas piensa está ocupado. El pensador profundo piensa ¿dije algo mal? ¿Están molestos? ¿Esto significa algo sobre nuestra relación? ¿Están distanciándose? ¿Alguien cambia tono de voz ligeramente? La mayoría no lo nota. El pensador profundo lo nota y empieza a analizar. ¿Qué causó ese cambio? ¿Qué no están diciendo? ¿Qué están ocultando? Y a veces están en lo correcto. Su intuición es precisa, su lectura es acertada, pero otras veces están proyectando, están creando significado donde no hay, están convirtiendo silencio neutro en mensaje cargado. Es como tener detector de humo tan sensible que se activa con vapor de ducha. Sí, está detectando algo, pero no necesariamente peligro, y esto los hace ansiosos porque están constantemente escaneando por amenazas que quizás no existen, constantemente interpretando señales que quizás no significan nada. No pueden simplemente aceptar las cosas como son, tienen que buscar el significado oculto, la motivación subyacente, la verdad debajo de la superficie, y a veces esa verdad está ahí, pero a veces solo hay superficie, y ellos no pueden creerlo, porque su experiencia les ha enseñado que siempre hay más, que las apariencias engañan, que la gente oculta cosas, entonces asumen complejidad incluso cuando simplicidad es la respuesta. Y esto es agotador,
para ellos y para las personas cerca de ellos, porque nadie quiere que cada palabra sea analizada, nadie quiere que cada gesto sea interpretado, nadie quiere vivir bajo microscopio constante, pero el pensador profundo no puede apagarlo. Es como funciona su cerebro. Ahora, hablemos de rumiación, porque esto es donde el pensamiento profundo se vuelve realmente oscuro. Rumiación es cuando la mente queda atrapada en loop, reproduciendo mismo evento, misma conversación, misma preocupación, una y otra vez, sin llegar a nueva comprensión, sin resolver nada, solo masticando la misma idea hasta que duele. ¿Por qué dije eso hace 3 años? ¿Qué pensaron de mí? ¿Cómo me vieron después de eso? ¿Puedo hacer algo ahora para cambiar su percepción retroactivamente? ¿O qué pasará si tomo esta decisión? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si hay opción mejor que no estoy viendo? Y el cerebro reproduce estos escenarios infinitamente, cada vez agregando más detalles, más posibilidades, más miedos. Y el pensador profundo está consciente de que están rumiando. Saben que no es productivo, saben que deberían parar, pero no pueden, porque su cerebro está diseñado para buscar resolución, para encontrar respuestas, para cerrar loops abiertos. Y cuando no hay respuesta posible, cuando el loop no puede cerrarse, el cerebro sigue intentando, sigue procesando, sigue buscando. Es como computadora corriendo programa que nunca termina, consumiendo recursos, sobrecalentándose, pero incapaz de detenerse. Y esto lleva a algo que los pensadores profundos experimentan frecuentemente: agotamiento mental sin haber hecho nada externamente productivo. Pueden pasar día entero en cama, sin moverse, pero su mente corrió maratón. Procesaron trauma de hace años, analizaron relación actual desde 70 ángulos diferentes, imaginaron 10 futuros posibles y evaluaron pros y contras de cada uno. Debatieron consigo mismos sobre decisión que ni siquiera tienen que tomar todavía, y al final del día están exhaustos, drenados, vacíos, y la gente dice: pero no hiciste nada, y tienen razón externamente, pero internamente hicieron trabajo de mes, solo que ese trabajo no produce nada tangible, no resulta en decisión, no lleva a acción, solo consume energía, y esto es la trampa. El pensamiento sin acción se convierte en prisión. Ahora quiero ser muy claro sobre algo. Los pensadores profundos no están eligiendo sufrir, no están dramatizando, no están siendo difíciles. Su cerebro está literalmente funcionando diferente, y ese funcionamiento tiene costos reales. Estudios muestran que personas con alta metacognición y pensamiento reflexivo tienen tasas más altas de ansiedad y depresión, no porque sean débiles, sino porque ver más significa sentir más. Entender más significa sufrir más conscientemente. Ignorancia no es bendición necesariamente, pero conciencia definitivamente puede ser carga, porque cuando entiendes cómo funciona manipulación, ves manipulación en todas partes. Cuando entiendes cómo funciona trauma, ves trauma operando en todos. Cuando entiendes cómo la gente se engaña a sí misma, ves autoengaño constantemente y no puedes desverlo. Una vez que ves, ves. Y esto hace difícil relajarse, difícil confiar, difícil simplemente disfrutar momentos sin analizarlo, porque hay parte de su mente siempre observando, siempre evaluando, siempre consciente. Es como tener crítico interno que nunca duerme, comentando en todo, cuestionando todo, comparando todo. Y no es voz maliciosa necesariamente, es voz que busca verdad, que busca comprensión, que busca significado, pero esa búsqueda constante es agotadora. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo viven los pensadores profundos sin ahogarse en su propia mente? Aquí está lo primero que necesitan entender. No todo necesita ser entendido. Esto suena simple, pero para pensador profundo es revelación radical, porque han pasado vida entera creyendo que su trabajo es entender, que su valor está en su capacidad de ver profundo, de analizar completamente, de encontrar significado. Pero hay cosas que no tienen significado, cosas que simplemente son. Un atardecer no necesita ser metáfora de mortalidad para ser hermoso, puede simplemente ser hermoso. Una risa no necesita ser analizada para ser disfrutada,
puede simplemente ser alegría, un momento puede simplemente ser momento, sin capas, sin significado oculto, sin lección que extraer, y aprender eso, aprender a soltar la necesidad de entender todo es liberación. No significa apagar su profundidad, significa elegir cuándo usarla, porque la profundidad como herramienta es brillante, la profundidad como prisión constante es insoportable. Entonces necesitan aprender a anclarse en lo concreto, en lo físico, en lo presente, porque su tendencia natural es vivir en abstracto, en posibilidades, en análisis, pero lo abstracto no tiene límites. Puedes pensar infinitamente sin llegar a ninguna parte. Lo concreto tiene límites, tiene forma, tiene final. Entonces, cuando la mente empieza a espiral, traerla de vuelta al cuerpo, a respiración, a sensación física, no como escape de pensamiento, sino como ancla a realidad, porque la realidad es donde la vida pasa. El pensamiento solo prepara para vida, pero no es vida misma. Y los pensadores profundos a veces olvidan eso, se quedan tanto tiempo en preparación, en análisis, en comprensión, que olvidan vivir. Otra cosa crucial, expresar pensamiento en forma tangible, porque el pensamiento sin expresión se acumula, se vuelve pesado, se vuelve tóxico. Escribir, crear arte, tener conversación profunda con alguien que entienda, enseñar, compartir. Esto transforma pensamiento de carga en contribución, de peso en don, porque cuando pensador profundo expresa sus insights, cuando los traduce a algo que otros pueden entender, de repente su profundidad tiene propósito. No están solo procesando para sí mismos, están procesando para ofrecer algo al mundo, y eso cambia todo, le da significado a su sufrimiento, le da valor a su sensibilidad. Entonces, sí, su cerebro funciona diferente, sí, piensan más que la mayoría, sí, ven más, sienten más, analizan más, y sí, eso puede ser maldición, puede aislar, puede agotar, puede paralizar, pero también puede ser don, puede crear, puede conectar, puede transformar. La diferencia está en aprender a surfear las olas de pensamiento en lugar de ahogarse en ellas, en reconocer cuando el pensamiento es productivo y cuando es destructivo, en saber cuándo profundizar y cuándo dejar ir, en entender que su valor no está solo en su profundidad, sino en su humanidad completa, porque ser pensador profundo no es identidad total, es una parte, importante sí, pero solo parte. También son cuerpo que necesita movimiento, corazón que necesita conexión, alma que necesita descanso, y honrar todas esas partes, no solo la mente, es cómo encuentran balance, es cómo viven sin perderse completamente en el laberinto de su propio pensamiento, porque al final el objetivo no es dejar de pensar profundo, eso sería pedirles que dejen de ser quienes son. El objetivo es pensar profundo sin que eso los consuma, es usar su don sin que se convierta en prisión, y eso es posible, difícil, requiere práctica, requiere consciencia, requiere compasión hacia sí mismos, pero es posible, porque los pensadores profundos no están rotos, nunca lo estuvieron, están cableados diferente, y ese cableado tiene costos, pero también tiene valor inmensos. El mundo necesita personas que vean más allá de lo superficial, que cuestionen lo obvio, que busquen verdad debajo de apariencias, que recuerden que hay profundidad en la vida, que hay misterio, que hay significado esperando ser descubierto. Los pensadores profundos hacen ese trabajo, y es trabajo sagrado. Solo necesitan recordar que también necesitan respirar, también necesitan descansar, también necesitan momentos donde no entienden nada y está bien, porque la vida no es problema a resolver, es experiencia a vivir, y a veces, solo a veces, la cosa más profunda que pueden hacer es simplemente ser, sin analizar, sin cuestionar, sin buscar significado, solo ser, y en ese ser, en esa quietud, encuentran paz que ningún pensamiento puede darles. Esa es la paradoja final. La mente que busca todo finalmente aprende que lo que busca no se encuentra pensando, se encuentra en presencia, en silencio, en aceptación de misterio, y cuando aprenden eso, cuando finalmente pueden soltar, descubren algo hermoso, que su profundidad no era maldición esperando ser curada, era don esperando ser vivido plenamente, con todos sus costos,
con toda su belleza, con toda su complejidad, porque ser pensador profundo en mundo superficial es difícil, pero también es valiente, también es necesario, también es hermoso, y eso vale recordar. Empieza silenciosamente, nadie lo nota al principio. Tienes 7 años, estás mirando a un padre que se está desmoronando frente a ti. Tal vez es adicción, tal vez ira, tal vez solo el silencio de alguien demasiado roto para estar presente. Y sin palabras, algo hace clic en tu mente pequeña. Si yo no sostengo todo, nadie lo hará. Así es como un niño desaparece, no físicamente sino psicológicamente. Sonríen más, lloran menos, aprenden a leer la habitación antes de hablar, se convierten en termostato emocional del hogar, se convierten en adultos pequeños antes de que sus cerebros estén listos, y el mundo los elogia. Eres tan maduro, tan responsable, tan fuerte, pero nadie pregunta, ¿a qué costo? Este es el duelo invisible de quienes crecieron demasiado rápido, y los efectos no desaparecen, te siguen a tus relaciones, tu trabajo, tu sentido de valor. Si este tema te interesa, suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario. ¿Tuviste que crecer demasiado rápido? Porque hoy vamos a explorar qué pasó en el cerebro de ese niño, por qué sigue controlando la vida adulta y cómo finalmente pueden sanar. Ese día que decidiste sostener todo, tu cerebro se recableó, tu sistema nervioso aceptó el caos como normal. Aprendiste que tu valor dependía de ser útil, que tus necesidades eran peligrosas, que las de ellos eran urgentes, entonces desapareciste emocionalmente y creció una versión que funciona bien, el niño bueno, el que nunca pide nada, pero ese niño que enterraste no murió, sigue ahí gritando, ¿por qué nadie me protegió? Y hasta que no vuelvas por él, seguirás atrapado en patrones que ya no te sirven. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es que millones caminan con niños interiores profundamente abandonados. Niños que tuvieron que ser fuertes cuando deberían haber sido sostenidos. Y esos niños están jalando los hilos, decidiendo a quién amas, cómo trabajas, por qué nunca descansas. Empecemos por entender qué pasó cuando ese niño tuvo que crecer demasiado rápido. Empecemos por entender qué pasó realmente en el cerebro de ese niño. Porque cuando un niño de 7, 8, 10 años se convierte en cuidador emocional de un adulto, no es solo experiencia traumática que luego superas. Es evento que recablea fundamentalmente cómo funciona su cerebro. Los psicólogos tienen un término para esto, se llama parentificación. Y no es solo que el niño ayude con tareas del hogar, eso es normal. Eso es colaboración familiar saludable. Parentificación es cuando el niño se convierte en sostén emocional del padre, cuando el niño tiene que regular las emociones del adulto porque el adulto no puede regularlas por sí mismo. Cuando el niño tiene que ser terapeuta, mediador, protector, cuidador, cuando las necesidades del adulto sistemáticamente se priorizan sobre las necesidades del niño. Y hay dos tipos principales de parentificación, ¿no? Parentificación instrumental, cuando el niño hace tareas físicas de adulto, cocinar para hermanos, limpiar la casa, manejar las finanzas, cuidar de padres enfermos físicamente. Parentificación emocional, cuando el niño tiene que regular emocionalmente al adulto, calmar a padre con ira, consolar a madre deprimida, mediar peleas entre padres, mantener secretos familiares, ser confidente del adulto. Ambas son dañinas, pero la emocional deja cicatrices más profundas, porque ataca directamente el desarrollo de la identidad del niño. Ahora, ¿por qué un niño aceptaría este rol? ¿Por qué no simplemente dice, no, esto no es mi responsabilidad? Porque los niños no piensan así, su cerebro no funciona así. Para un niño, el apego a los cuidadores es supervivencia literal, biológica, no metafórica. Un niño abandonado muere. Entonces el cerebro infantil está programado
para hacer lo que sea necesario para mantener ese vínculo, incluso si eso significa sacrificar su propia autenticidad, incluso si eso significa convertirse en alguien que no es. ¿Es lo que los investigadores de apego llaman sacrificar autenticidad por pertenencia? El niño no elige conscientemente esto, es instinto, es supervivencia. Y aquí está lo que pasa neurológicamente cuando esto sucede. El cerebro de un niño está en desarrollo masivo, especialmente el sistema límbico, que procesa emociones, y el córtex prefrontal, que regula emociones y toma decisiones. En desarrollo normal, el niño aprende regulación emocional porque el adulto lo regula. El niño está triste, el padre lo conforta, y el cerebro del niño aprende. Ah, cuando siento esto, puedo ser consolado. Estas emociones son manejables. Pero en parentificación, el proceso se invierte. El adulto está desregulado, el niño tiene que regularlo, y el cerebro del niño nunca aprende. Mis emociones importan. Mis necesidades serán satisfechas. En lugar de eso aprende. Las emociones de otros son mi responsabilidad. Mis propias emociones son peligrosas. Expresar necesidades causa más caos. Y esto crea algo específico y medible. Hipervigilancia. El sistema nervioso del niño entra en estado de alerta constante, siempre escaneando por peligro, siempre leyendo el ambiente, siempre anticipando el siguiente colapso emocional del adulto. Su amígdala, el centro de detección de amenazas, se vuelve hiperactiva, siempre encendida, siempre buscando señales de que algo va mal. Y su córtex prefrontal, que debería estar desarrollándose para regular emociones, en lugar de eso se desarrolla para manejar crisis, para anticipar problemas, para evitar conflicto. Es como si el cerebro se cableara para zona de guerra, útil en zona de guerra, devastador en paz, porque cuando finalmente salen de ese ambiente, cuando crecen y están en situaciones seguras, su cerebro sigue funcionando como si estuvieran en peligro. La paz se siente sospechosa, la calma se siente como calma antes de tormenta, la felicidad se siente peligrosa porque aprendieron que los momentos buenos siempre terminan mal. Entonces viven en ansiedad constante de bajo nivel, esperando que el siguiente zapato caiga, incluso cuando no hay zapato. Esto no es paranoia, es condicionamiento neurológico. Ahora hablemos de algo específico que pasa con estos niños, algo que los marca para toda la vida si no lo entienden. Desarrollan lo que se llama apego desorganizado. En teoría de apego hay 4 estilos principales: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Apego desorganizado es el más complejo y el más dañino. Se desarrolla cuando el cuidador es simultáneamente fuente de confort y fuente de miedo. El niño necesita al padre, pero el padre también es impredecible, aterrador o emocionalmente abrumador. Entonces el cerebro del niño queda en paradoja imposible. Necesito acercarme para sobrevivir, pero acercarme es peligroso. Y esto crea patrones contradictorios que llevan a la adultez. Como adulto, esa persona desea intimidad profundamente, pero cuando alguien se acerca, entran en pánico, sabotean, se alejan, o se acercan desesperadamente, pero luego se sienten atrapados y huyen. Es empujar y jalar constante, querer amor pero no poder recibirlo sin terror. Y esto no es porque sean dramáticos o difíciles, es porque su cerebro aprendió que intimidad igual peligro. Y desaprender eso requiere más que pensamiento positivo, requiere recablear el sistema nervioso, y eso es trabajo de años. Ahora, quiero hablar de algo que estos niños aprenden y que define su vida adulta completamente. Aprenden que el amor es transaccional. No aprenden soy amado porque existo. Aprenden soy amado si soy útil. Su valor como persona se vuelve contingente en qué tanto pueden dar, qué tanto pueden sostener, qué tanto pueden aguantar sin quebrarse. Entonces desarrollan identidad construida completamente sobre utilidad. Soy valioso si puedo arreglar cosas, si puedo cuidar de otros, si puedo ser fuerte cuando otros no pueden. Y esta identidad se siente como fortaleza, se siente como madurez, se siente como quien son, pero es máscara, es armadura, es rol de supervivencia. Y debajo de esa máscara hay niño que nunca aprendió que merece amor simplemente por existir,
que sus necesidades importan sin tener que ganarlo, que pueden descansar sin sentir que están traicionando a alguien, y ese niño está gritando, pero nadie lo escucha, ni siquiera ellos mismos, porque han invertido tanto en esta identidad de soy el fuerte, soy el responsable, que admitir vulnerabilidad se siente como muerte, se siente como perder quiénes son, cuando en realidad es encontrar quiénes son debajo del rol. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre estos cerebros. Desarrollan lo que los neurocientíficos llaman sensibilidad de rechazo. Su cerebro se vuelve hipersintonizado a señales de rechazo. Ven rechazo donde no hay. Anticipan abandono constantemente. Alguien tarda en responder mensaje. Cerebro dice, te están abandonando. Alguien cancela planes. Cerebro dice, no eres suficiente. Alguien necesita espacio. Cerebro dice, hiciste algo mal. Te van a dejar. Y no es que sean inseguros por naturaleza. Es que su cerebro fue entrenado desde niñez a escanear constantemente por señales de que serán abandonados, porque fueron abandonados emocionalmente, aunque el padre estuviera físicamente presente. Fueron abandonados en su necesidad, fueron abandonados en su dolor, fueron abandonados en su infancia, y ese abandono está grabado tan profundo que su sistema nervioso sigue buscándolo en cada relación, no porque lo quieran, sino porque es familiar, y el cerebro confunde familiar con seguro. Ahora hablemos del lado que la gente elogia, el lado que parece positivo pero es igualmente problemático. Estos niños se vuelven increíblemente empáticos, leen emociones con precisión casi sobrenatural, entran a la habitación y sienten la tensión que nadie más nota, ven microexpresiones faciales, detectan cambios sutiles en tono de voz. Son como radares emocionales y la gente dice, wow, eres tan intuitivo, tan sensible. Pero esa sensibilidad no vino de don, vino de necesidad. Tuvieron que aprender a leer adultos impredecibles para sobrevivir. Tuvieron que anticipar explosiones emocionales antes de que pasaran para protegerse. Entonces sí, son empáticos, pero es empatía traumática. Empatía que drena, empatía sin límites, porque nunca aprendieron que pueden sentir el dolor de alguien
en el pequeñito.